Claudio, ¿quién fala portugués? ¿Y quién entiende español? Muy bien. Voy a hacer mi presentación en español. No hablo, no falo portugués, pero hablo español. Y como es muy parecido al portugués, creo que se entiende bien. Primero, quiero agradecer por la invitación. Es ahora la tercera vez que estoy aquí en Río do Sul. Y algunos de los colegas, me acuerdo, estuve la última vez en el 2020, durante la época cuando empezó la pandemia. Fue una época difícil, Claudia se acuerda, sí. Y la primera vez creo en el 2016, creo. Sí, así que hace muchos años tengo contacto con Claudio Quesque y ahora me alegro de estar aquí otra vez. Yo quiero hablar un poco sobre los desafíos actuales que tenemos en la fruticultura en Alemania, cuáles son los temas importantes, los problemas para los productores y quiero dar algunos ejemplos de nuestros proyectos de investigación, de pesquisa que estamos haciendo para encontrar soluciones. Sí, mi nombre es Dominicos Kittemon y trabajo en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Voy a explicar un poco sobre la universidad también y también mostrar dónde está. Estamos en el sur de Alemania, en la Baviera. Creo que todos conocen Múnich, Munique en portugués. Y la ciudad de Freising, donde está la universidad, queda 40 kilómetros al este de Múnich. Estamos bien cerca. Es una ciudad pequeña de más o menos 60.000 habitantes, como Río do Sul, más o menos. Pero una ciudad antigua y muy joven porque hay muchos estudiantes en Freising. Un poco de turismo al principio, eso es la ciudad de Múnich. Como saben, quizás estamos muy cerca de la montaña. Aquí se ve muy cerca, pero son unos 60 kilómetros. Esto es la municipalidad de Freising. ¿Y cuál es el mejor equipo de fútbol? Bayern Múnich. Estamos más o menos 20 kilómetros del estadio de Bayern Múnich. Y lo último de turismo, creo que esta imagen es conocido, es el rey o el castillo Neuschwanstein, uno de los castillos del rey Ludovico, que era el rey de la Baviera. Hoy es un lugar importante de turismo y ahí tenemos los Alpes, que quedan más o menos 100 kilómetros de nuestra universidad. Es un pequeño video, creo que podemos bajar el volumen para... Está en alemán, pero muestra un poco la onda que hay en la universidad, porque las materias a las que nos dedicamos es todo alrededor de las ciencias verdes, como agronomía, silvicultura, horticultura, paisajismo y muchos otros, y el tema de alimentos. Y siempre decimos que somos el campus verde más grande de Alemania, porque eso es nuestra especialidad, todo alrededor de las ciencias verdes. Solo voy a contar un poco sobre la universidad, después entramos al tema. Tenemos 7 departamentos en la universidad: Departamento de Ciencias en Bioingeniería, Horticultura y Tecnología, ahí trabajo yo. Y para entender, es importante decir que la horticultura en Alemania tiene otro significado que en Brasil, porque para nosotros horticultura también es la fruticultura, la producción de verduras, de ornamentales, plantas perennes y árboles. Entonces aquí sería una parte de la agronomía, pienso. Después el departamento de arquitectura de paisaje, que sea paisajismo, de agricultura, alimentos y nutrición. Después de agricultura sustentable y sistemas de energía, de ingeniería ambiental y de silvicultura, que es, sí, la parte de forestación, silvicultura. Y no voy a contar tanto sobre las materias, pero en total tenemos 38 cursos que ofrecemos, de los cuales 20 son cursos de bachelor y 18 son cursos de maestría.
Y al final voy a mostrar solo 2 cursos de maestría que podrían ser interesantes para ustedes también. Entonces voy a saltar un poco ahí, pero ven, esos son programas de maestría y pregunté al principio quién fala alemán porque muchos de nuestros cursos están en alemán y los que ven en verde aquí son cursos que ofrecemos maestrías en inglés. Ahí voy a mostrar un poco más al final de mi presentación. Tenemos diferentes sedes o campus. El campus principal está en Weihenstephan, en la ciudad de Freising, ahí trabajo. Después hay otro campus en Triesdorf, en la Baviera. Esto aquí es una estación experimental, una estación de pesquisa en fruticultura. También es parte de mi trabajo esa estación. Aquí se dedican principalmente al tema de a los temas digitales dentro de la agronomía. Y Straubing, ellos trabajan con recursos renovables y energías renovables, eso es la especialidad en Freising. Y mi parte es principalmente la fruticultura. Doy aula en la producción de frutas, después también vivero de árboles, producción y calidad de árboles. Después una especialidad mía es la fisiología post cosecha, post colheita y almacenamiento de frutas. Y con una colega también hago la horticultura tropical. Y en los semestres más bajos, sí, básicos de la producción vegetal. La estación experimental que tenemos está en la zona del lago Constanza. Vamos, creo, a escuchar un poquito más sobre el lago Constanza. Es una de las zonas más importantes para la fruticultura en Alemania. Y ahí tenemos una estación de 10 hectáreas que es bastante antigua porque la estación ya tiene como 110 años. Empezó en la época del rey y desde 2000 nosotros, la universidad, trabajamos en esta estación y trabajamos en la producción integrada como también en la producción orgánica de frutas, las dos partes. Y nuestra misión es la pesquisa, la investigación y la transferencia de conocimiento. Y como ustedes aquí también tenemos días del campo donde invitamos a los productores, mostramos nuestros proyectos y es una plataforma de intercambio también. Y el último para introducir, aparte de los temas de pre-cosecha, trabajamos en la post-cosecha. Ahí tenemos en la universidad las cámaras de almacenamiento con atmósfera controlada dinámica. Trabajamos con el uso de inhibidores de maduración como MCP, por ejemplo, y ahí lo usamos para la enseñanza de los estudiantes como también para proyectos de pesquisa en la parte post-colecta. Bueno, ahora para empezar el tema de mi presentación, cuáles son los desafíos actuales para la fruticultura en Alemania, y son varios. Un desafío global es el cambio climático, también aquí y también para nosotros, lo que no significa solo sequía, sino también otros problemas. Especies invasoras, supongo que es un problema aquí también. Para nosotros en la fruticultura los más problemáticos durante los últimos años era Drosophila Suzuki y ahora Haliomorpha halis. También voy a mostrar un poco sobre esas dos, sobre los trabajos que hacemos. El problema para el productor, claro, es cuando tenemos una especie invasiva, primero no sabes cómo se comporta en la región, cuáles son las plantas que atacan y lo más importante, no sabes cómo controlarlo. Después un problema muy grande para nosotros también, que la cantidad de defensivos agrícolas que están aprobados es cada vez menos, porque la política y también la sociedad quiere que se reduzca el uso de agroquímicos, y muchas veces para los productores es un problema, o en general es un problema muy grande para los productores. Y
Dos otros problemas muy grandes, la economía, el aumento de los costos de producción ha aumentado en los últimos años extremadamente, y también la situación global que tenemos también con la guerra en Europa, en Ucrania y otros conflictos mundialmente también tienen impacto al mercado en general de agrícolas y también al mercado de frutas. Quiero dar algunos ejemplos aquí para la situación económica de los productores. Estos son los precios para insumos agrícolas, como desarrollaron desde 2018 hasta ahora. Y aquí ven que a partir del año 2020 los costos subieron unos 30 a 40%. Entonces ahora los costos más o menos están 30% más altos en comparación al año 2020. Eso no es solo para fruticultura, sino en general para insumos agrícolas. Un segundo tema, eso es el costo mínimo o el salario mínimo legal en Alemania por hora. Y en la fruticultura tenemos una parte de la agronomía que necesita mucho trabajo a mano, ¿no? La cosecha, la poda, el releo de frutas. Y aquí ven, en el año 2015 el sueldo mínimo era 8,50 €, ahora está a 14,60, entonces el productor tiene que pagar este sueldo mínimo. Al final la consecuencia es, acá vemos el precio para producir 100 kilos de manzana, de mazao, hasta el año 2021 era más o menos 50 € por 100 kilos el costo, y aquí vemos ahora en el año 2025 el costo es más o menos 60 € por 100 kilogramos. Así que el costo ha subido bastante. Y lo último con respecto a la economía, esos son los precios que reciben los productores para 100 kilos de manzana. Y si voy atrás, ven el costo actual está más de 60 kilos. El productor en este año recibió 50 €, entonces él perdió. El costo de producción es más alto que lo que se paga al productor. Entonces en especial la producción de manzana en los últimos años ha sufrido. Aquí algunos ejemplos para los extremos climáticos. Claro, sequía es una parte, y en nuestra área no es que en general la cantidad de agua está menos, sino la distribución del agua ha cambiado. Entonces en verano tenemos épocas muy secas con sequía, pero también, como ven aquí, tenemos épocas donde cae mucha lluvia, especialmente en primavera, cuando el productor tiene que entrar al huerto para hacer aplicaciones. Muchas veces es el contrario, hay mucha lluvia, tenemos problemas con quemaduras del sol. En nuestra zona un gran problema, granizo. Lo que ven aquí son redes contra granizo, y más o menos, por ejemplo, en la zona del lago Constanza, 50-60% de todo el área está protegido con las redes contra granizo. Es un costo alto por hectárea, unos 20-25 mil € que el productor tiene que invertir, pero los últimos años los daños son cada vez más grandes. Lo que vemos acá es la intensidad anual de sequía en Alemania, y cuanto más rojo, más seco era el año. Y vemos que ya había antes años que estaban muy secos, ¿no? Pero se ve que los últimos años ha aumentado bastante. Tenemos mucho más problemas de sequía, y aparte aquí ven algunos impactos del cambio climático: temperaturas más altas, menos días con heladas, pero también más problemas con heladas tardes, que quiere decir heladas durante la época de la flor. Ahora los últimos años la vegetación comienza mucho más temprano, es más larga, entonces después cae el frío y tenemos daños con heladas. Me acuerdo el año 2017
50% de toda la producción de manzana en Alemania fue destruida por ese problema. Esos son años únicos, 50% es extremo, pero se ve que es un problema muy grande. Las lluvias, periodos de seca, ya dije, y eventos extremos climáticos. Un ejemplo de la producción de morango. Creo que morango es un producto importante aquí también en la región. Y lo que se ve aquí es la producción, digamos, las toneladas de producción en campo abierto, naranjado, y la producción en túnel es lo verde. Y ven que en los últimos años la producción en campo abierto está bajando y las cantidades de producción protegida están subiendo. Claro, no es solo por el cambio climático, también es la meta de reducir el costo de cosechar, aumentar la cantidad de la cosecha, reducir los agroquímicos, pero también el cambio climático. Eso es el caso en el morango. Ahora, algunos ejemplos que son estrategias que tratamos de hacer en la fruticultura como adaptación al cambio climático. Lo que ven aquí es un huerto de cereza dulce, es un producto importante para nosotros, y lo que vemos aquí es un huerto completamente protegido. Eso en la producción de cereza ya es el estándar en la región, porque la cereza cuando cae mucha lluvia parte, ¿no? Se rompe la fruta. Y ahí ven que están cubiertos de plástico, alrededor tenemos redes contra insectos como contra la drosófila. En el cerezo esto aún es posible porque el cerezo es un producto caro, el precio para el kilo de cereza está entre 5 y 8 euros más o menos, entonces un producto que le permite al productor invertir en un sistema. Pero ¿qué pasa en frutas como la manzana? Y nosotros tuvimos un proyecto con otros colegas de otras instituciones y hicimos experimentos con la producción de manzana. Por ejemplo, aquí ven los folios de plástico arriba y en el medio son solo redes contra granizo, entonces se usa la lluvia natural, pero se protege el árbol. La intención era más reducir el uso de fungicida y eso también tenía éxito. En esos sistemas podíamos reducir completamente el uso de fungicida, pero aparecen otros problemas. Por ejemplo, los ácaros quieren una condición seca, o el oidio, ¿sí? Por ejemplo, también requiere condiciones secas. Otros colegas tenían huertos, como vemos ahora aquí, que eran completamente cerradas, como en la producción de cereza. Entonces, aquí arriba está completamente protegido con sistema de riego y con las redes contra insectos. Funcionó, pero para un productor de manzana en práctica no es posible. Ustedes vieron la situación económica en la producción de manzana, entonces el paso a la producción protegida no es una solución para los productores, por ejemplo, de manzana o de pera. En otros cultivos sí, pero no en la producción de manzana. Un tema grande que ahora tenemos es el agri-PV, el fotovoltaic, combinado con la producción en la agronomía, y también se trata de hacer en la fruticultura. Hasta ahora es algo que es más todavía al nivel de pesquisa y no es algo que ya se aplica mucho en práctica. En este caso no es un frutal, esto es lúpulo. Nuestra región es una de las regiones, creo que la segunda más grande de lúpulo en el mundo. Fabricamos mucha cerveza, necesitamos mucho lúpulo, pero también es un producto importante el lúpulo para la agronomía de la región. Y los colegas tienen un proyecto ahí con placas de fotovoltaic sobre el lúpulo para proteger la planta.
y lo que están investigando qué influencia tiene al crecimiento de la planta, a la calidad del lúpulo, a la cantidad de cosecha, si es rentable. Y lo mismo se trata de hacer en la fruticultura, pero es más complicado. Por ejemplo, la manzana, como ven aquí, para el éxito económico del productor de manzana es importante la variedad, el tamaño de la fruta y el porcentaje de color rojo. Y cuanto más color, mejor le pagan al productor. Entonces, un sistema como vemos aquí, son sistemas semipermeables, tragan más o menos 50% de la luz. Entonces, para muchas variedades puede traer problemas de calidad. Y en este momento se está investigando todavía si es rentable, las ventajas y las desventajas. Más fácil va a ser en frutas pequeñas como la frambuesa, porque en su hábito natural la planta viene de partes con menos sol en la selva. Entonces ahí pienso que en futuro va a ser más fácil, y también son cultivos de valor más alto en comparación a la manzana. La idea es, claro, tener doble producción, energía y fruta, y proteger el cultivo del impacto climático. Eso es la intención. Ahora, otra adaptación al cambio climático, hablé al principio de épocas de sequía, y en este proyecto tratamos de aplicar métodos preventivos como métodos para aumentar la humedad en el suelo, y por ejemplo tratamos de trabajar con aditivos, que cuando plantas el árbol pones los aditivos al suelo y deben aumentar la humedad del suelo. Eran productos orgánicos o minerálicos, como a base de compuesto, a base de biochar, biocarbón, o productos a base de zeolita, que es minerálico, o zeolita, ¿cómo? Algo parecido como vermiculita también, sí, y zeolita, y bueno, diferentes aditivos. No teníamos mucho éxito con eso, porque las cantidades que realmente necesitas para realmente tener algo como efecto son muy grandes, no es ni económico y también no es siempre bueno para la planta. Entonces yo creo si uno produce en macetas con substratos puede ayudar, pero no en la producción en el campo. Otra cosa interesante eran los trabajos con coberturas orgánicas para reducir la evaporación, como por ejemplo cavacos de madera, cobertura de grama, o esto es un producto, lo llamamos mulch, pulverizable, se ve aquí. Es todavía un prototipo, es orgánico también, y es una mezcla entre aceite de canola con celulosa. Es orgánico y totalmente desgradable, y normalmente la intención es el control de las malezas, ¿no? Pero en el experimento también nos fijamos si tiene influencia a la humedad del suelo. Entonces los huertos en este caso los equipamos con sensores para medir la humedad del suelo, y también investigamos la influencia a los parámetros del árbol, el crecimiento, la calidad. Es mulch, ¿cómo dice? Mulch, pulverizable. Ahí ven después de la aplicación es líquido y después queda duro. Eso es 4 semanas después y forma como una crusta, ¿sí? Un material en la superficie. Funciona mejor para controlar malezas, no tan bien para mantener el agua. Pero estos dos sí tenían una influencia muy positiva a la humedad del agua. Tenemos un problema en Alemania en la fruticultura, especialmente en las rosáceas, que es un ratón en el suelo. Estuvimos pensando, él dice se llama prea, es un ratón que come la raíz de la planta,
y se siente muy bien cuando tiene cubierto su casa con algo orgánico. Entonces cuando tapas el suelo o cuando también si no controlas las malezas puede traer muchos problemas con este animal y dentro de poco tiempo te elimina una gran parte del huerto. Entonces eso también es un tema, pero creo en el uso de mulch para el futuro hay más posibilidades. Lo que ahora hacemos es que trabajamos mucho en sistemas de riego y el tema principal para nosotros es el uso de sensores para ver cuánta agua realmente necesita la planta, para solo darle lo que necesita y para optimizar realmente el uso del agua, porque nosotros también tenemos regiones donde el agua para la agricultura está en competencia con el uso doméstico de agua y los productores en ciertas épocas no pueden aplicar más agua. Entonces hay diferentes sistemas de sensores, por ejemplo, estos son sensores que miden la tensión del agua en el suelo, creo que todos conocen los tensiómetros. Los tensiómetros tienen una área o un rango de medir de 0 a 800 hectopascal y eso es bueno dentro de un túnel, un invernadero, pero en el campo afuera usamos sensores se llaman watermark, que miden hasta 2000 hectopascal y son mejor para el campo abierto. En general, la ventaja de medir la tensión es que la tensión del agua, para decirlo con palabras fáciles, es la fuerza que necesita la raíz para tomar el agua. Entonces no importa si tengo un suelo arenoso o un suelo pesado, me indica la cantidad de agua que la planta puede consumir, digamos. Lo otro son sensores que miden el tenido, el teor de agua en el suelo. Por ejemplo, el sensor te dice tenés 20% de agua en el suelo, pero hay una gran diferencia si es un suelo arenoso o un suelo pesado. Estos son diferentes sensores, hay sensores que son múltiples, que miden en diferentes profundidades del suelo y hay otros que son individuales, entonces si quiero medir en diferentes profundidades tengo que instalar diferentes sensores. ¿Cómo llego a los datos? Los datos de los sensores se mandan a través de o LoRaWAN o NB-IoT LTE, creo que las abreviaciones son las mismas en portugués. Aquí arriba necesitas siempre un gateway para mandar los datos a la antena y aquí los datos van directamente a la antena. Después a una cloud que es del fabricante y ahí el usuario, el productor puede ver sus datos. Y todas las empresas que ofrecen diferentes sistemas tienen su interface donde el productor puede ver el contenido de agua, él puede recibir per mail una alarma para saber ahora tengo que regar y el productor tiene que pagar anualmente para usar estas aplicaciones. Sí. También trabajamos con un sistema que funciona completamente sin sensores y solo a base de datos climáticos y datos de tiempo. Creo que vas a tener un ejemplo en tu presentación, ¿puede ser? ¿A la mañana? Ok. Bueno, pero es otra posibilidad para determinar el momento de cosechar. Tercer ejemplo para la adaptación al cambio climático es una genética robusta, que quiere decir, por ejemplo, variedades que son robustos o resistentes, porta injertos que son resistentes o robustos. Y ahí tenemos ahora un proyecto, se trata principalmente de Venturia. Yo creo que Venturia en portugués es ferrugem, ¿puede ser? ¿No? Sarna. Venturia inequalis, cuál es el hongo más importante en la manzana y un productor en Alemania por año tiene que pulverizar, aplicar entre 20 y 30 veces por año contra la sarna, que es bastante. Y ahora elegimos variedades resistentes a la sarna
elegimos nuevos portainjertos. El estándar allá es el M9 para manzana y tenemos ahora portainjertos más vigorosos como M200 o los CG, que son de Estados Unidos, que tienen más vigor en comparación a M9, y la idea es combinar estos portainjertos más fuertes con sistemas de conducción que frenan el crecimiento. Entonces la idea es tener una raíz fuerte, más vigorosa, pero no un árbol más grande, sino trabajar con sistemas multilida que frenan el crecimiento. Entonces quizás esa planta puede mejor con épocas secas, sin agua, pero no es un sistema que es más difícil de trabajar para el productor. Sí, yo personalmente creo que eso es un poco el futuro de la fruticultura y no tanto el trabajo con sistemas protegidos. Yo creo que tenemos que mirar mucho más a la genética resistente y robusta. Bueno, voy un poco más rápido, creo que ya esas son especies invasoras, como ejemplo Haliomorpha es un pecevello, ¿sí? En español chinche, y aquí vemos Drosophila. Y sí, percevello, marmorato es una invasión o una especie invasora de Asia, y tenemos diferentes percevellos en la fruticultura. Algunos son nativos, como acá Pentatoma rufipes, pero la Haliomorpha y también Netzera viridula, creo que también hay aquí en Portugal, son invasoras. El problema es Haliomorpha ataca entre 200 y 300 diferentes cultivos que tenemos en la horticultura. Entonces es un problema grande, no solo en la fruticultura, pero en la fruticultura vemos los típicos daños que causa una deformación de la fruta. Bueno, al final la fruta no sirve más para vender y puede causar daños muy grandes. Globalmente, por ejemplo, la avelia, creo en portugués, es no un cultivo importante en Alemania, pero globalmente sí. Y la producción de avelias mundialmente sufre mucho por este insecto. Toda la industria de chocolates, Turquía como productor más grande, y también aquí la Haliomorpha afecta las abejas, puede transmitir hongos, levaduras, como vemos aquí, y causa un sabor muy asqueroso, amargo en la nuez. El problema para los productores es lo que podemos aplicar en práctica en Alemania. Podemos aplicar 2 veces por año, no más, y tiene que ser en estadio 1 hasta estadio 4 de la ninfa. Ahora tenemos diferentes percevellos y aparecen durante diferentes épocas del año, entonces es imposible realmente controlarlos, es imposible. Entonces el productor no tiene realmente maneras de controlar bien esta especie invasora. Importante es conocerlos bien, porque tenemos especies que se ven casi igual pero no causan problema. Ese, por ejemplo, es uno nativo y se ve casi igual, pero si miramos bien hay ciertas diferencias. Entonces este no causa problema, este es la Haliomorpha que causa problemas. Lo que nosotros hicimos en el proyecto sobre todo era monitoreo para entender mejor el insecto en nuestro ecosistema, y una meta principal era encontrar un enemigo natural. Entonces, si nos fijamos primero si hay un enemigo nativo en nuestra región que funciona, eso no fue muy exitoso, y entonces buscamos un enemigo que fue también o es invasivo también del país de donde viene la Haliomorpha, que es la vespa samurai, se llama Trisolcos japonicus,
Y nuestros países vecinos como Italia o Suiza, ellos aplicaron este enemigo natural en el campo, pero en Alemania no es permitido. Recién cuando fue introducido naturalmente dentro del país, después en un momento puedes aplicarlo. Entonces la meta era buscarlo. ¿Y cómo lo hicimos? Hicimos un criadero de huevos y los pusimos al campo para ver si si están parasitados, o también coleccionamos huevos naturales, buscamos huevos de Haliomorpha, los trajimos adentro, y cuando el huevo se pone negro uno sabe, hay un parásito y ahora hay que esperar cuál parásito es, y después de 2 años por fin encontramos el Trisolcos en nuestra región, y también otros colegas hicieron lo mismo. Entonces eso era nuestra parte en ese proyecto para encontrar en este caso un control biológico. Bueno, mi última parte ahora son ejemplos para aplicaciones digitales en la fruticultura, y quiero mostrar 2 proyectos. Uno hicimos juntos con colegas que trabajan más en la área de computación. Se trataba de hacer gemelos digitales, gemeo digitais de árboles de cereza. Y primero parece un poco loco para qué hacer eso, pero voy a explicar un poco de qué se trataba. Entonces con un dron tomó los datos del huerto de cereza, después los datos fueron transferidos vía una red móvil de 5G, y después con esos datos y un modelaje puedes hacer una copia digital de este árbol. Por ejemplo, aquí vemos la estructura de un árbol durante el invierno, y podemos identificar estructuras como la longitud de la rama, el crecimiento del árbol, el tamaño del tronco. Aquí vemos durante la vegetación, eso también es una copia digital de un árbol. Y al final, ¿cuál es la meta de todo eso? Podemos tomar datos como el tamaño de la hoja, el tamaño de la fruta, la cantidad de frutas, el tamaño, por ejemplo, como vemos aquí, del tronco, o la posición de los Blütenknospen, ¿cómo se dice? Yemas de flor, la cantidad y la posición. Entonces son datos que normalmente en la investigación los tomamos con mucho trabajo a mano, y la idea es usar las posibilidades digitales para facilitar esos análisis. Y pensarlo a lo largo, un productor, si él tiene esa cámara, quizás no en un dron, sino en su tractor, él puede tener durante años como un monitoreo de crecimiento, de cantidad de frutas, del momento de la flor y otros datos. Sí, por el momento estamos todavía en fase de desarrollo, pudimos identificar el tamaño de la fruta, la cantidad, pero sí, más adelante hay otras metas que queremos o tratamos de aplicar. Y es el último ejemplo. Hablé ayer con un colega y me dijo, aquí en Brasil es muy normal usar drones ya. Para nosotros en la agricultura no es tan normal, porque en Alemania todavía no es permitido aplicar productos químicos con el dron. No es permitido. Entonces, ¿por qué no es permitido? Porque todavía hay muchas preguntas abiertas, la deriva. Allá no es siempre un campo como aquí, que tenés 500 hectáreas, sino quizás al lado tenés un pueblo, después hay 2 hectáreas, después hay otra casa. Entonces la deriva es algo que es muy importante para evitar que el producto se encuentre en otro cultivo o en lugares donde viven personas. También la precisión de la aplicación,
la situación legal, la aceitación por el consumidor. Entonces, con fertilizantes sí, con bioestimulantes también vamos a empezar, pero la meta es aplicarlo más adelante en la fruticultura para también la aplicación, por ejemplo, de fungicidas. Mis últimos 3 slides, después termino. Dije al principio que tenemos diferentes cursos de maestría y uno nuevo que tenemos desde el año pasado se llama Resilient Horticulture, que sería la horticultura resiliente. Como dije al principio, horticultura en este caso también es fruticultura, producción de verduras, y es una maestría internacional que son 4 semestres. De estos 4 semestres los estudiantes tienen que trabajar un semestre en una empresa, en una institución de pesquisa, y los otros 3 semestres estudian. Está en inglés y para entrar se necesita el nivel B2 de inglés. Y importante quizás también explicar que en Alemania no se paga para el estudio, creo que aquí ustedes tampoco, ¿no? No, en Alemania tampoco, lo que se paga es por semestre unos 90 euros que incluyen el ticket de transporte y eso, pero el resto es gratuito. Claro, y el título ya explica de qué se trata: hacer nuestra producción y todo nuestra producción más resiliente en todos sentidos, ¿no? No son solo temas ecológicos, también son muchos otros temas globales, de los cuales vimos varios hoy, y esto es el foco de esta maestría internacional. Eso es solo un video que muestra un poco de la maestría. No sé si se escucha, podemos probar, pero... Entonces quizás cuando terminan su carrera, alguien tiene interés de ir a otro país, hay muchas opciones, ¿no? Pero quizás también nuestra región o nuestra universidad puede ser una posibilidad. También hay posibilidades de becas, los colegas también como Ronnie saben que hay posibilidades, que estamos también en contacto. Y una otra maestría, después es lo último para los que quizás tienen más interés en la parte digital de la agronomía, se llama Digital Farming, y se trata exactamente de la combinación de las ciencias agrarias con los conocimientos técnicos y la especialización en inteligencia artificial, robótica y digitalización, y cómo se aplica en la práctica eso. Y ahí tengo un último video corto.
to bring together people from all over the world that are interested in working on a sustainable future in farming. And this, in my point of view, perfectly reflects your future job perspective. Where you will work together with people from different countries, with different subject-specific backgrounds, and you can always bring this along in our master's program. So you will not only gain super important hard skills, but also very important soft skills to really succeed in this future job market of digital agriculture. If you are interested in shaping the future of farming, please apply for our master's program, and we are happy to welcome you here in Aisha. Si al final de la palestra alguien tiene interés, tengo material de información para los dos programas de maestría, Resilient Horticulture y Digital Farming, y también información en general para cómo se puede estudiar como extranjero en nuestra universidad, una información sobre los cursos, sobre el proceso y todo. También, si tienen interés, lo pueden llevar. Bueno, con esto casi termino. Eso fue el Día de la Manzana en Alemania y lo puse solo porque recién hablamos de drones. Es en la ciudad de Dresden, en el oeste de Alemania, y tenían la idea de hacer propaganda para la manzana con un show de drones en el cielo. Sí, fue una buena idea. Sí. Vimos que la manzana necesita apoyo porque el mercado está sufriendo y creo que la cooperación es muy importante hoy en día más que nunca, y por eso estamos, y por eso quizás alguien de ustedes también algún día va allá, o colegas que ya fueron allá, porque la idea es que la cooperación da frutos, ¿no? Para todos. Bueno, muy obrigado, y sí, si hay preguntas, pregunten. Gracias. Obrigado. A fala aqui do Dr. Domingos, e se tiver algum questionamento, alguma contribuição, nossos professores, alunos. Novamente o nosso agradecimento, né, Domingos, pelas observações, por todo o destaque, para que a gente possa entender, né, tem oportunidade. Veja bem, com relação ao intercâmbio, gostaria de registrar nesta região onde o Domingos está, a outra organização, o BILAT, né? Ela consegue contemplar, né, bolsas para os alunos, né, graduação e pós-graduação, né? Tem uma outra dinâmica dessa outra instituição que dá para a gente pleitear. Eu estive agora em Erlangen, falei com a doutora Irma, enfim, e ela atende a região ali de Freising, né? Perfeito. Então, para vocês entenderem, existem oportunidades, dá para a gente avançar, né? E vocês conquistarem aí novos mercados. Domingos, meu agradecimento, né? Pelo campus, né? Pelo professor Robson, que teve que se ausentar aqui por questões de disciplina. Mas nós agora vamos para a próxima palestra. Agradeço novamente, muito obrigado. Da doutora Adriana, né? Já vamos passar automaticamente, pode ser, Adriana?